recibimos esta mañana al dirigente social. No sé si, creo que no es vecino de aquellos lugares, pero lo conocimos como gestor cultural, solidario, el amigo Cristian Acosta. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, Juan, buenos días y buenos días para toda la audiencia. Bueno, contame un poquito cuál es tu situación, que te llevó a participar de esto, que incluso te costó algún día de aprehensión, y lo que viene todavía, porque la justicia, hasta que no esté cerrado el tema, periódicamente te citará. De hecho, ayer estabas en el Palacio de Justicia, ¿no? Sí, ayer estuvimos en una audiencia y tengo que ir a hacer un control cada 15 días para verificar que estoy en la ciudad y bueno, hay algunas restricciones que me han impuesto, digamos, pero bueno, el caso judicial va a seguir porque la justicia tiene otros tiempos, tiene otros procesos, es normal que lo haga, es parte del procedimiento, y como siempre a disposición tanto de la justicia como del acompañamiento de los vecinos que por ahí vienen planteando sus necesidades en los barrios, digamos. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Por qué los vecinos del MENA decidieron esta toma de viviendas? Que, vamos a decirlo, yo lo comentaba ayer, no sé con qué grado de autoridad, de conocimiento, pero uno como ciudadano tiene la percepción de que este gobierno nacional, al poner en duda todo las prácticas que ellos mismos han solventado desde el punto de vista de la relación empresa-Estado, hicieran tabla rasa y pararan todas las obras, porque esto tendría que haber estado entregado hace 2 años. Pero bueno, los dineros no llegaron, dice que se perdieron, dice que no se ocuparon. Lo cierto es que acá las discusiones políticas terminaron por victimizar a la gente y eso es lo que estalló, me parece, días pasados. Sí, tal cual. Acá hubo, digamos, un proceso, en particular el MENA lleva un proceso de algo de 2 años. En algún momento ellos cortaron el alternativo, más o menos en 2016. Durante el 2017 también hicieron algunas gestiones o manifestaciones en el municipio. Nosotros empezamos a trabajar con ellos hace unos 6-7 meses en un proceso de elaborar un proyecto de urbanización para el barrio. Hay algunas personas que me preguntaban por qué estaba yo ahí, digamos. En relación con la Fundación Micaela García, conveníamos con el organismo que se llama RENAVAP, que es el Reglamento Nacional de Barrios Populares. En este caso nosotros hacemos el seguimiento en muchas de las ciudades, tanto en Federación, Concordia, y San José, Brillante, Colón, Gualeguaychú, Tala y Concepción del Uruguay. Son más de 120 barrios en toda la costa del Uruguay, que no lo relevamos directamente nosotros, pero trabajamos en articulación con organizaciones territoriales que llevan adelante los relevamientos. A partir de ahí entendemos la realidad de muchos de estos barrios, que son casi similares en algunos aspectos, la mayoría con una precarización enorme en cuanto a lo constructivo, en cuanto a los accesos de servicios, y los vecinos del MENA empezaron un diálogo con el municipio hace 6 meses, en estos 4 o 5 puntos que son los que se acordaron ahora, con la diferencia ahora de que primero ha sido por escrito, con un compromiso, pero con una mesa de gestión, digamos, entre las partes, entre el municipio y los mismos vecinos, como para hacer ese seguimiento y que los procesos de obra, licitación y ejecución se puedan ir llevando en un proceso bastante prudencial y urgente, porque la verdad que estos últimos 3 días y la lluvia de hoy también han impactado mucho. Ya estuvimos recorriendo un poco también el barrio y tenemos 14, 15 viviendas que hay que cambiarlas urgente de lugar, porque cualquier lluvia las inunda, digamos. Claro. Sí, yo pensaba en eso, ¿no? Más allá del acto de rebeldía, que seguramente tiene un trasfondo que uno no alcanza a dimensionar, porque además la consecuencia política se le cayó todo encima al intendente Laurito, digamos que uno comprende que a veces fallas tácticas en el desarrollo de una negociación lo haya colocado al hombre en el medio del ring. El problema es que ya no es un contrincante, es un puchimal, digamos, de todos lados le toca a él. Y lamentablemente sí, porque es el único que da respuesta. Digamos, el predio es un predio nacional, pero del organismo nacional nadie llamó, digamos, nadie se preocupó. Es más, ni siquiera han tenido, extraoficialmente han dicho no vamos a intervenir para nada, porque
no sé cuál es el mecanismo que tienen para resolver las cosas sin intervenir, digamos, pero evidentemente... Bueno, ya lo ves con las inundaciones, el antivirus, tal cual, está de vacaciones, así que no hay problema. Con la desarticulación del Estado, con poner prioridad en el capital financiero y no en las cuestiones sociales o la emergencia laboral, digamos, porque muchos de estos chicos, unos años atrás, todavía son mujeres y hombres que fundamentalmente son de la economía popular. Entonces, hoy con la disminución del empleo, con la capacidad adquisitiva de los sectores medios y todo eso, ellos sufren un impacto muy grande en lo económico, porque, no sé, si tenías que cortar el pasto, ahora ya, si yo tengo un terrenito, me lo corto yo, ya no tercerizo, no le doy la changa al pibe que anda con la motoguadaña. Si tenía una empleada que me venía y me planchaba 5 días a la semana, ya la tengo 2 días, entonces le junto todo y le pongo 2 días menos horas. Entonces todos esos impactos que son mínimos en los sectores populares impactan muy grande. Entonces tenemos un conjunto, nosotros le planteamos, era una bomba de tiempo que en algún momento iba a estallar y que lamentablemente estalló a raíz de una decisión política también, digamos, de priorizar. Porque a mí la jueza me preguntaba por qué desde el RENAVAP o por qué desde la organización priorizábamos el asentamiento del MENA. Digamos, el MENA es el barrio que viene organizándose. Otros barrios por ahí no han avanzado en ese proceso de organización. Entonces, no es una cuestión discriminatoria, pero también desde el organismo municipal se priorizó un barrio, que fue el que estaba sobre la avenida Tabela. Entonces los criterios tienen que ser recíprocos. Si yo priorizo a alguien, desde la otra contraparte me tienen que decir por qué priorizaron también. Si analizamos ambos barrios, o si analizamos los 20 que hay en la ciudad, sin lugar a duda que podemos poner en discusión cuál es la prioridad, en todos. Ahora, ¿quién determinó la entrega de esas viviendas? ¿Cómo? ¿Quién determinó la entrega? El municipio. ¿El municipio? Claro, entonces ahora está reviendo si esa adjudicación se hizo de forma correcta. Ya hay algunas denuncias que tendrán que ir esas familias que recibieron la vivienda a la justicia a decir si ya fueron beneficiarios anteriormente de otras viviendas. ¿Pero no hay un registro? Debería haber. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un mecanismo claro para la sociedad, no para nosotros, digamos, para el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque los que más se embroncan, y tienen toda la razón, son los sectores medios. Porque una pareja joven de profesionales no tiene la capacidad de acceder a la tierra. No hay una política de tierra, no hay una política de acceso a la tierra. Acá parece que la panacea es construir vivienda. Nosotros creemos que no pasa por ahí, sino tener disponibilidad de tierra fiscal a un valor accesible para esas capas medias, que se pueda dar accesibilidad y que la familia después pueda decidir cómo la construye, porque eso dinamiza el mercado interno de la ciudad. Porque si yo construyo una vivienda, el IPB calcula una vivienda, un trabajador. O sea, ahí manda el presupuesto. Hacemos 100 viviendas, emplean 100 personas. Pero si yo hago 100 viviendas en forma en particular, en una vivienda pasan entre 8 y 12 de diferentes especialidades. Entonces estamos hablando de una generación de empleo exponencial si lo hacemos con la autoconstrucción o si lo hacemos con la posibilidad de que la familia acceda a la tierra y vaya viendo periódicamente cómo va empleando mano de obra. Sí, para el problema es, Cristian, en ese sentido, el acceso al crédito. Y ahí empezamos a navegar por aguas bastante borrascosas, digamos, muy complejas, porque hoy el que tiene un crédito UVAS está, digamos, le sale más barato una 38 que pagar el crédito. Y vamos a tener bancos, como pasó con la burbuja de España, que fue la más importante, pero en Estados Unidos también pasó, cuando la subprime, que los bancos estaban llenos de vivienda y la gente estaba sin casa. Tal cual, yo creo que la condición financiera en la que tenemos hoy es justamente para eso. Bueno. Ahora, hay políticas muy cercanas, digamos, acá Gualeguaychú, una localidad que recorro mucho, tiene políticas de acceso, digamos, tiene un banco de tierra, está trabajando, digamos. El modelo mío, lo que pasa es que uno tiene que visitar localidades con ojo crítico, digamos, no ir a pasear a la terma, sino ver... La playa linda de Gualeguaychú es muy bonito, pero tiene procesos sociales bastante interesantes que hay que investigar. Villa Elisa tiene lo que antes era Copul en Concepción del Uruguay, que no sé por qué se dejó. Que la cooperativa de Obras Públicas, decía una cooperativa que integraba el municipio
con entidades cooperativas de otro sector, donde se hacía, bueno, básicamente el asfalto, cordón cuneta, etcétera, etcétera. Hoy Copul, como empresa desvinculada del municipio, tiene una tarea de viviendas. Pero en Villa Elisa hacen, digamos, tienen su pequeño IAPB ahí, es una suerte de cooperativa donde vos contribuís con una cuota que al momento de entregarse la vivienda se aumenta. Caseros es otro modelo, pero 100% estatal. Bueno, hay varios. Gualeguaychú tiene otro modelo que no es ni el de Villa Elisa ni el de Caseros. Teniendo un instituto de la vivienda que tiene su reglamentación, por supuesto, su problemática, creo que hay alternativas para generar, no solo, no sé si bancos de tierra, porque Concepción del Uruguay, una de las cosas que carece es tierras estatales, pero bueno, si hay interés por construir vivienda, la expropiación es un método absolutamente legal. No, incluso hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay sucesiones que están paradas, hay deudas judicializadas, hay un montón de cuestiones que el Estado puede conveniar o acordar con propietarios que tienen tierra ociosa y que no tienen desarrollo para esas tierras. Pero bueno, lo que nos invita a esto, digamos, es a pensar o repensar cómo es el acceso a la tierra en cada una de las localidades. Solo cuando lo pensamos desde el punto de vista municipal dejamos de tener en cuenta que hay un Estado nacional o estados provinciales que son los que realmente tienen la capacidad financiera y tienen la obligación política de realizar este tipo de procesos. Digamos, estas viviendas que están paralizadas frente al hospital son alrededor de 5.600 viviendas que fueron construidas con programas similares así en toda la provincia, de las cuales hay 2.500 sin terminar. Nosotros acá tenemos ahora 63, faltan construir 17, bueno, pero en la provincia hay 2.500 viviendas del mismo programa que fueron paralizadas a partir del 2015. Es que no están entregadas. A mí me tocó recorrer, por ejemplo, Guardamonte, que es una localidad que está cerca de Villaguay. Son 2.100 hectáreas, un programa de arraigo rural. Hay 53 viviendas de 120 metros cuadrados aproximadamente, con 4 hectáreas para cada vivienda, absolutamente vacías. Y está el pobladito de Guardamonte a 2 kilómetros de ese lugar. Y como te digo, después hay cerca de esas 2.500... Perdón, viviendas de 120 metros. Sí, son enormes, hermosas. Con la posibilidad de tener 4 hectáreas por vivienda para poder hacer el arraigo rural, digamos. El Estado provincial, ¿qué hizo? Expropió, porque ahí estaba un senador, Yedro de apellido, le expropiado cuando inició... Sí, en realidad fue una expropiación producto de un juicio por corrupción. Entonces, ahora la provincia tiene una posibilidad de hacer algo ahí y de erradicar, digamos, personas para que puedan hacer el arraigo rural. Pero bueno, dentro de estos programas hay 900 viviendas que están faltantes. Nosotros acá en la ciudad solamente tenemos 17 que son las que no se construyeron y que no se sabe qué pasó con eso. Pero en la provincia son 900. Se habla de un dinero que vino, que no está, que no vino. Bueno, ahí capaz que la explicación la puede dar mejor el intendente que nosotros, digamos. Sí, pero, bueno, sí. Pero sí hay una cuestión de que no están. Y que ahora lo que valía en el 2015 terminarla no es lo mismo que lo que tenemos ahora para poder terminar esas viviendas. Y esas viviendas son necesarias que se terminen, porque primero para Almena no alcanza, pero en la realidad de la ciudad, donde vos tenés alrededor de 900 personas en situaciones similares a la de Almena, en diferentes barrios de la ciudad, es, digamos, es una gotita en el medio de una laguna gigante, 80 viviendas. Entonces, el problema de fondo es que tenemos que pensar la ciudad desde el punto de vista de la igualdad. Y acá hay una cuestión que quiero aclarar. Los vecinos del Mena nunca pidieron, por lo menos en el último proceso, en estos 6 meses, que le regalen una vivienda. Lo que se le presentó el 18 de septiembre al intendente fue un proceso de autoconstrucción. Claro, sí, también. Claro, que la termine la casa. Hay una cuestión. Porque además estaban los ladrillos, digamos, había material. Claro, acá en este predio estaban todos los materiales para terminar. Lo que faltaba es la capacidad financiera para tomar la gente y terminarla, digamos. Bueno, déjame que la haga yo.
ese fue el planteo que hicieron los vecinos. Bueno, el intendente planteó que era imposible por la cuestión judicial y por un montón de otras cuestiones que él no tenía la capacidad de asignarlas. Bueno, ahí hay una discusión se tira la pelota entre el municipio y la nación. Nosotros ahora lo que sí estamos trabajando es poder establecer una reunión con Nación, porque ese predio, digamos, el terreno de donde empiezan las viviendas termina en los eucaliptos que están allá cercanos a Almenas. Almenas, sí. Entonces es un terreno bastante grande, es el mismo lote, y hay una parte del asentamiento de Almenas que está sobre ese terreno asentado, digamos. Entonces, lo que hicimos en este acuerdo fue, dentro de lo que corresponde al Parque del Mena, que son 86 hectáreas y media, que no son todas urbanizables, digamos, que urbanizables serán 3,5, porque el resto es el Parque de la Ciudad, está toda la cuestión de las zonas bajas donde se inunda, entonces hay poquito tierra, digamos, de esas 86 para urbanizar. Se dio una manzana en la que entrarán unos 8 lotes, que serían los prioritarios para poder trasladar las personas que están en la zona baja del Mena a esa zona alta, para evitar que se sigan inundando con cualquier lluvia, en realidad, no con la inundación, sino con cualquier lluvia. Sí, es pluvial el problema. Entonces, y que lo tiene casi toda la ciudad también, porque en el centro te inundas por lluvia también. Sí. Entonces, el problema de eso es mucho más complejo. Lo que pasa que capaz que nosotros acá en el centro, yo vivo acá en el centro, digamos, tengo la capacidad de tener un techo que no se me no se me moja adentro, mi piso está bien, pero con muy pocas gotitas vos vas a un barrio y perdés absolutamente todo. Sí, sí. La ropa, lo que tengas, digamos. ¿Por qué tenemos, vos que sos un dirigente social y que además has trabajado mucho en el tema cultural, es decir, un poco con el alma de la gente, ¿no? ¿Por qué tenemos ese enano fascista que creemos que todos los negros son delincuentes, que todos los que no tienen casa son porque son vagos, inútiles, etcétera, etcétera? ¿De dónde sale ese subconsciente de ese enano estúpido? Ni siquiera me animaría a decir que es fascista, porque ni saben lo que son. Mira, yo creo que es gente que tal vez nunca se repensó a sí misma, que esa superación o ese estatus que han adquirido o esa capacidad de pararse un escalón más encima que el otro, creen que solo por el mérito personal, cuando en realidad es el contexto sociopolítico el que te permite a vos avanzar o escalar en la sociedad, digamos. Esa movilidad social ascendente se alcanzó con política de Estado. Y esa capacidad de no tener ascenso también se consiguió con política de Estado. Si no, ahora si están trabajando el doble, estarían ganando el doble, y no lo están ganando. Entonces no es una cuestión solamente del esfuerzo individual o personal la posibilidad del ascenso social, es una cuestión de Estado, de definir cuáles son las políticas y hacia dónde tienen que ir esas políticas. Entonces yo creo que son personas que difícilmente se reevalúen, pero que hay que construir sobre lo otro, hay que construir sobre aquellos que realmente quieren resolver de fondo, digamos. Si nosotros generáramos empleo, tendríamos la posibilidad de no decirle a estas personas que son unos crotos, digamos. A mí me toca de cerca verlos, como por ejemplo, ahora pidieron 2 motoguadañas porque no quieren que Áreas Verdes vaya una vez cada 15 días o cada 2 meses a cortarles el pasto, porque Áreas Verdes tiene otra prioridad también en la ciudad. Entonces, con estas motoguadañas, de hecho hay un vecino que aportó una, que ahora iban a arreglarle unas mangueritas que faltaban 200 mangos para arreglarla, le dimos los 200 mangos, entonces van a cortar el pasto, pero a veces dice, cortar el pasto en el Mena. Claro, ayer cuando llegamos teníamos una yarará más o menos 70 centímetros en la puerta del merendero. Sí. Entonces, cuando uno está en el centro, esas cosas no las ve como un impacto, pero cuando están en estos lugares que por lo general son marginales al ejido urbano, te encontrás con estas realidades que son urgentes. Uno no las entiende. Cuando vos tenés una casilla de chapa y tenés tu instalación eléctrica hecha con recortes de cable, una lluvia como esta te electrocuta la casa. Sí. Entonces, son situaciones de mucho riesgo en las que nosotros no podemos mirar para otro lado. Tenemos que visibilizar eso y en todo caso ponernos a disposición para resolver. No, pero aparte, Cristian, a mí me parece que lo que hace falta es hablar con esta claridad, porque a nadie nos debería gustar, digamos, vivir en una comunidad indiferente. Lo que pasa es que como no me toca a mí, yo soy indiferente con el que sí le pasa. Pero
si explicitáramos más corrientemente problemáticas como esta, seguramente seríamos más afectos a arrimar, no digo una solución, pero al menos un abrazo, digamos, a esa gente, ¿no? Y es difícil cuando una persona te dice, pero si les gusta estar ahí. Entonces, cuando yo me encuentro con personas que por ahí en mi muro o me hacen llegar sus comentarios en estas líneas, la verdad que me ocupo de las cuestiones que ayudan a resolver. De las cuestiones que no ayudan a resolver, nada, que recapaciten o lo revean, digamos, pero no es una cuestión de gusto. Ellos no han accedido muchos sectores, no solo en esta ciudad, repito, digamos, vos recorrés la provincia, en todos los asentamientos urbanos de la provincia, la realidad es muy similar y han tomado una determinación porque no hay acceso a la tierra, no hay capacidad de acceso a la tierra. Se me acercó una señora de clase media en el medio creo que fue el martes o miércoles del conflicto, y me dice: Cristian, por favor, yo tengo 2 hijos jóvenes, tengo mi hijo varón, se juntó, va a ser papá. Ellos pueden pagar un terrenito, no tenés la posibilidad de anotármelo, como que si yo fuera un ente del Estado que le pueda adjudicar un terreno. Ahora, pero bueno, pero eso es la desesperación del desconocimiento, y como son seres tan despreciables para la sociedad, nadie se arrima a decirle cómo es. Exacto. Entonces, acá no es, digamos, acá lo que está bueno y que lo que rescato de todo esto es que sería bueno que lo analicemos en profundidad, que lo pongamos en positivo, digamos. La cuestión despectiva, lo que vos sí en relación a la etiqueta que nosotros le ponemos a otras personas, eso es una realidad, pero ¿cómo lo resolvemos? Y esa es la pregunta que cada vez que hago de silencio, digamos. Claro. Cristian, bueno, gracias por arrimarnos a esta realidad que, insisto, muchas veces ignoramos porque no lo queremos saber, porque no lo queremos asumir. Pero en una sociedad en descomposición como la que lamentablemente estamos, porque cuando se empieza a pelear por los retazos de la comida de ayer, estamos en problemas, y es lo que nos está pasando a los argentinos. Esperemos que esto solucione, que Nación deje su indiferencia. No le vamos a pedir que cambie de política, pero por lo menos que solucione lo urgente, y con eso ya mínimamente podríamos estar hablando en otro idioma. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por el espacio. No, al contrario. A disposición siempre. Igualmente. Cristian Acosta, dirigente social, que ha pasado por